en la liturgia de la fiesta de la Natividad de nuestra Madre Santísima, se ofrecen dos opciones para la primera lectura, porque ustedes saben que los días de fiesta se hacen dos lecturas. Las solemnidades se caracterizan por tener tres lecturas. Y entre las dos opciones, una de las opciones es la profecía de Miqueas en el capítulo 5, versículos del 1 al 4, que se refiere a de dónde va a provenir el Mesías. Y ustedes conocen el pasaje, pero voy a leer brevemente solo los primeros versículos. Y dice el profeta: y tú, Belén de Efratá, pequeña entre todos los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel. Y hace alusión justamente a lo pequeño de la ciudad de Belén. Pero eso no solamente se queda a lo pequeño de ese pueblo, porque cuando uno habla de pequeño, todo el pueblo, diríamos, todo lo que correspondería a Palestina, todo lo que sería Judá era muy pequeño en comparación a todo lo que era el Imperio Romano. Entonces no es una pequeñez, diríamos, geográfica, sino hace alusión justamente a la encarnación, al hecho de que Dios, infinito, inmenso, eterno, todopoderoso, se va a hacer pequeño. Y eso significa se va a ser hombre, se va a ser ser humano, va a nacer de mujer, va a nacer de María. Y ese nacimiento del Mesías, esa encarnación del Verbo eterno, es preparada. Es preparada a lo largo de toda la historia de la salvación. Es preparada en realidad desde el mismo momento que en el capítulo 3 del Génesis, luego de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, se anuncia que el Señor establece esa enemistad entre la mujer, la estirpe de la mujer y la serpiente, y que de ese linaje de la mujer se le aplastará la cabeza. Es decir, el Señor, en esto que conocemos como el protoevangelio, ya está anunciando la victoria que se realizará de manera misteriosa en esa mujer y en ese linaje. Y esa mujer, nosotros sabemos, es María, que es la nueva Eva. Y por eso, de manera muy hermosa, también San Juan Damasceno, que es un doctor de la Iglesia, que vivió hacia el siglo VII, inicios, primera mitad del siglo VIII, tiene una expresión muy hermosa en un salmo en una homilía muy conocida que conviene leer, y es a propósito de esta fecha. Es una homilía que él hace el día de la Natividad, es decir, ya en esa fecha, hacia el siglo VIII, primera mitad, ya se celebraba, y mucho antes, por supuesto, la Natividad de María. Y entonces él, entre otras cosas, con esa profundidad que tienen los santos, él dice algo que voy a pasar a citar de San Juan Damasceno. Dice, refiriéndose a María y a la Natividad: tenemos razones muy válidas para honrar el nacimiento de la Madre de Dios, por medio de la cual todo el género humano ha sido restaurado, y la tristeza de la primera madre, Eva, se ha transformado en gozo. Eva escuchó la sentencia divina: parirás con dolor. A María, por el contrario, se le dijo: alégrate, llena de gracia. Es decir, esa esperanza que se abre
en el anuncio, en el protoevangelio, esa promesa se hace realidad en María, y en el misterio profundo de esa, esa promesa que se empieza a cumplir en María, por quien vendrá el autor de la vida, ya se ve, y así lo reconoce este santo, una relación profunda entre la vida y el dolor, significada en ese parirás con dolor, y esa otra vida que aparece anunciada en las palabras del arcángel Gabriel en la Anunciación: alégrate, María. Y es que efectivamente la encarnación, que es, diríamos ya, la manifestación de la misión peculiar de María, se prepara en su concepción, 9 meses después en su nacimiento y en toda su vida terrena, y también en la vida presente, María asunta al cielo, que sigue siendo portadora de esperanza. Porque generación tras generación, todas las criaturas humanas tenemos que renovar, y cada uno de nosotros tenemos que renovar día tras día, justamente en la fe y la esperanza, la adhesión al mandamiento nuevo, que es amar como el Señor nos ama. Y entonces, celebrar la Natividad de María tiene múltiples dimensiones, todas ellas vinculadas a la esperanza. Algunas mencionaré de las múltiples que en estos siglos la Iglesia nos enseña, pero que por supuesto no agotan todas las que hay, y algunas de las que yo tengo presente de esa gran cantidad de, diríamos, comprensiones en la inteligencia de la fe que a lo largo de la historia en la Iglesia distintos teólogos, distintos santos y la Iglesia misma ha ido recogiendo y nos enseña generación tras generación. Y lo primero que hay que señalar es que el nacimiento de María y la concepción de María son hechos, diríamos, naturales y sobrenaturales a la vez. Nosotros, los que luego de la Pascua de Cristo participamos de la vida nueva, de la vida de gracia, tenemos una vida natural que recibimos de Dios a través de nuestros padres, y tenemos, diríamos, una vida sobrenatural que recibimos de Jesucristo a través de la Iglesia el día de nuestro bautismo, y que está llamada a crecer, que se configura con Cristo en los sacramentos de iniciación cristiana y que se tiene que desplegar y planificar en los sacramentos de servicio, y que eso toma toda la vida presente. Como hemos dicho en otras ocasiones, la vida presente es de la vida natural, es para gestar la vida sobrenatural. Pero en María, esos dos acontecimientos, en razón de su misión peculiar, ambos están unidos, porque es concebida sin pecado original. Nosotros necesitamos del bautismo para ser perdonados del pecado original, y ya el nacimiento de María ya es el nacimiento de la primera criatura redimida, redimida desde su concepción. María es redimida. No es que María no fue redimida, no es que no necesitó de redención. Sí, pero fue redimida de una manera única, singular, peculiar, en razón de la misión que la providencia
le dio. Y entonces nuestra madre, la madre de Jesucristo y madre nuestra por voluntad de Jesucristo en la cruz, diríamos, tiene una redención, como dice San Bernardo, diríamos, preventiva, en razón de su misión singular. Y eso lo que está significando es que ya en la concepción de María y en su nacimiento, que es la manifestación de la obra de Dios, ya de alguna forma el Eterno está actuando de una manera distinta en el tiempo. Y esa manera distinta es una manera sustancial, es decir, en la vida sensible y en la vida de gracia de una criatura que está llamada a esa misión de ser una nueva Eva, madre de los vivientes.